Hola a todos, vamos a hablar ahora de los elementos flotantes. Antes de todo es importante recordar que en HTML hay dos tipos de elementos, los elementos de bloque y los elementos inline. Los div, por ejemplo, son elementos de bloque. Por tanto, si yo tengo una serie de div, el siguiente siempre se va a representar en una nueva línea, porque aunque yo haya definido un ancho para este elemento, en verdad está ocupando todo el ancho de la página web y lo podemos ver con este sombreado naranja. Por otro lado, los elementos inline, como son los enlaces o las imágenes, son elementos que ocupan solo el ancho propio del elemento. Por tanto, el siguiente, si tiene espacio, obviamente, se va a colocar a su lado derecho. Cuando aplicamos la propiedad float, lo que hacemos en parte es convertir un elemento de bloque en un elemento inline. Aquí tengo una serie de divs y a cada uno de ellos les he aplicado la propiedad float left y podemos ver que ahora ciertamente son elementos inline y se ajustan al ancho de la página web. Entonces, ¿cuándo nos interesa aplicar esta propiedad? Básicamente, una de las mayores aplicaciones son las páginas responsive, que como sabéis son aquellas páginas donde el contenido va a fluir y se va a adaptar al tamaño del dispositivo desde el cual accedamos, ya sea un ordenador, una tablet o un smartphone. Como todos sabéis, todo el contenido de una página web se organiza en diferentes elementos típicos como son los div, aside, article, header, footer. Y todos esos elementos son elementos de bloque. Entonces es muy útil convertirlos en elementos flotantes y que fluyan y se adapten, como hemos dicho, al tamaño del dispositivo para tener una mejor, más óptima visualización del contenido. Entonces, aparte de convertir un elemento de bloque a elemento inline, otra característica que aporta el hecho de convertirlo a flotante es que este elemento sale, digamos, del flujo normal de los elementos. Es como si estuviera en otra capa. Y eso lo podemos ver con el título que aparece a continuación. Yo, para poder ver el título como está aquí, lo que he tenido que hacer es aplicarle la propiedad clear. Si no, aparece así. ¿Y por qué? Porque podemos ver que este título se representa justo debajo del anterior elemento que él ve que no es flotante. Es como si todos estos elementos que, como hemos dicho, son flotantes, él no los ve. Y se representa justo debajo del anterior título. No os tenéis que confundir de ver el texto aquí, simplemente se desplaza, pero claramente podemos ver que este título empieza justo debajo del anterior título. Entonces, podemos ver que podemos encontrar algún conflicto cuando estamos mezclando elementos flotantes con no flotantes. Y a continuación he puesto una serie de ejemplos para que tengáis claro cuando estamos mezclando elementos flotantes y no flotantes, qué es lo que pasa. Primero, bueno, he puesto varios divs, los he coloreado de color cian los flotantes y gris los no flotantes. ¿Qué pasa si tengo primero un elemento flotante y luego un no flotante? El elemento flotante se va a colocar obviamente en la primera posición y el elemento no flotante no va a ver el elemento flotante, por tanto también se va a colocar en esta posición, aunque está debajo y no se ve. Podemos ver, ambos están uno encima del otro en la misma posición. Ahora bien, ¿qué pasa si primero tengo el no flotante? Se coloca en la primera posición y el flotante se va a colocar debajo. ¿Por qué? Porque el elemento flotante sí que ve al no flotante, obviamente no se puede colocar encima de él. Tampoco se puede colocar al lado, porque este elemento hemos dicho que es un elemento de bloque, por tanto toda la línea está ocupada.
no le queda más remedio que colocarse debajo. Ahora más ejemplos. Primero tenemos un elemento flotante. Hemos dicho, se coloca en la primera posición. El elemento no flotante no está viendo al elemento flotante, por tanto también se coloca aquí. Vamos a verlo. Primero tenemos el elemento flotante, el no flotante también se coloca debajo. Luego tenemos un elemento flotante que se coloca debajo porque el anterior elemento hemos dicho que es de bloque, por tanto toda la línea está ocupada, se coloca debajo. Y el siguiente elemento no flotante que solo está viendo el anterior no flotante, obviamente se coloca debajo, porque el no flotante anterior es un elemento de bloque. Entonces, primero tenemos un elemento flotante en la primera posición. El siguiente flotante, como son elementos inline, se coloca a su lado. El siguiente elemento no flotante no ve ninguno de los dos anteriores en la primera posición y el siguiente no flotante debajo. Primero tenemos un no flotante en la primera posición. El siguiente flotante debajo porque ni se puede colocar encima ni al lado porque es un elemento de bloque. El siguiente flotante se coloca a su lado y el siguiente no flotante, como solo ve el anterior no flotante, se coloca justo debajo. Y eso es todo con respecto a los elementos flotantes. Espero que haya quedado claro.